En su casa, posiblemente usted esté comiendo, pero yo, como soy así, con la escoba empiezo a barrer todo, y ahora que tengo una escoba electrónica, con mayor razón todavía. Bueno, les había comentado al comienzo que nos iba a visitar, y ya está acá con nosotros, el licenciado Nicolás Hirtz, quien es delegado del INADI en Salta. Nicolás, qué gusto tenerte. Muchísimas gracias, gracias. La verdad que el gusto es mío de estar aquí compartiendo el canal y tu programa. Muchísimas gracias. Bueno, el INADI no es desconocido por la gente. La pregunta es utilizado por la gente? Bueno, la verdad que es una buena pregunta, porque nosotros además año a año nos hacemos y nos problematizamos en cuanto a cómo podemos hacer para que verdaderamente la gente, los colectivos más vulnerados y discriminados de nuestro país nos conozcan y además se empoderen, como siempre dice nuestra presidenta, ¿no? Empoderar a la sociedad para que verdaderamente haga valer sus derechos. Y en eso estamos, en ese trabajo. Verdaderamente todos los años uno tiene como 3 o 4 ejes por los que nos caracterizan. Sin embargo, intentamos todos los años trabajar más fuertemente en aquellos que por allí uno dice: aquí estamos flojos, en este sector, sobre todo en el norte del país, la cuestión de los migrantes, etcétera, veíamos que había mucha discriminación y sin embargo no teníamos tantas denuncias. El último año trabajamos muy fuertemente en ese sentido. De hecho, hicimos un seminario regional en donde toda la región del NOA participó. Aquí en Salta estuvo el interventor, y verdaderamente nos sirvió mucho ese y otros trabajos, el vínculo con el consulado, con la municipalidad, para trabajar con su dirección del extranjero, y verdaderamente nos dio frutos, porque hicimos eso, que el colectivo de migrantes nos conozca y sepa que pierda miedos en cuanto a su situación de migrante y se pueda acercar para hacer valer sus derechos. Claro, porque estamos en una situación totalmente distinta en este país a lo que puede ser Estados Unidos. Allá son ilegales. Nosotros no los consideramos ilegales. Vienen a ser nuestros hermanos. Así es. De otro país, pero nuestros hermanos, y aquí les brindamos prácticamente todo: salud, educación, vivienda, trabajo. Como debería ser en todo el mundo. Exactamente. Porque lo que planteamos, y se ha planteado fuertemente este gobierno estos últimos 10 años, es esto: somos un Estado, pero no queremos, queremos que nuestras fronteras sirvan para unirnos, no para alejarnos. Y esto se ha hecho, y por suerte fuimos recuperando la hermandad, en este caso de nuestra patria grande, la América del Sur, y la hermandad con Bolivia, con Chile, con Perú, con el Uruguay, con Brasil, con algunas cuestiones que pueden surgir en el medio, pero que son solamente coyunturales y de contexto, como por ejemplo con Uruguay, con lo que pasa con Bosnia. Pero sabemos que la hermandad debe seguir, debe estar viva, y no podemos seguir dividiendo como nos habían dividido hasta aquí. Recordemos, hasta hace muy poco, por suerte este gobierno tomó la decisión de cambiar esa ley Videla, que era la ley de extranjeros, que verdaderamente lo que hacía es expulsar a todo el extranjero que no venía de Europa. Exacto. Y bueno, y eso fue parte de nuestra historia. Recordemos nuestra Constitución, Alberdi, etcétera. Alberdi, ojo, no estoy criticando a Alberdi, que fue además un gran personaje, y un prócer de nuestro país, pero sí con sus contradicciones también, ¿no? Pero por supuesto. Y en donde, lo que veían es que el extranjero tenía que ser el mismo que hoy seguimos de alguna manera fomentando cuando repetimos el boliviano, el paraguayo, con esa carga negativa, pensando que no, el francés, el alemán son otra cosa, el inglés son otra cosa. Verdaderamente tenemos que sacarnos esos rótulos que ponemos para pensar que todos, francés, alemán, boliviano, paraguayo, somos lo mismo, tenemos los mismos derechos, somos igual de trabajadores e igual de dignos. Mira, no sé cómo será ahora, pero en la década del 70 a mí me quedó muy grabado un cartel que vi en un lugar. Uno lo vi en Londres, otro lo vi en Bélgica, donde yo viví, en Gante. En un bar, el cartel que decía: prohibido el ingreso a negros y extranjeros.
Bueno. Nosotros entramos porque obviamente dijimos, para, en el país nuestro entra todo el mundo. Nos sacaron. Nicolás nos dijeron que no fuéramos. Y en un restaurante en Londres, fue un matrimonio también argentino, a comer con una nenita de 2 años. No, totalmente prohibido el ingreso con menores de edad. Uh-huh. Bueno, es parte de lo que de alguna manera también se sigue y tenemos que seguir trabajando, porque a veces se repite en nuestro país esto de que hay que echarlos, de que, y lamentablemente los medios de comunicación se tienen y nos tenemos, digo, porque yo soy licenciado en comunicación, vengo también de esta rama, he trabajado y trabajaré cuando no esté en el INADI, seguiré trabajando desde la comunicación, pero digo, tenemos que hacernos cargo de que nosotros todo el tiempo construimos sentido. Así es. Y entonces, lo vengo diciendo hace tiempo, que uno de los periódicos, el periódico más importante de aquí de la provincia, repite muchas veces en noticia de tapa alguna cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con la frontera, con Bolivia, de alguna manera distanciándonos de esa hermandad, sin tener en cuenta esto, que luego se repite, pero se repite muchísimo los comentarios xenófobos en el mismo diario, en la misma página, y ellos mismos se preocupan, y uno desde donde le dice, a ver, de alguna manera estás fomentando la xenofobia, tenés que tener cuidado en cuanto a esto, porque una cuestión tiene que ver con, bueno, a ver cómo se marcan los límites, y otra cuestión tiene que ver con la hermandad, por ejemplo, entre las comunidades que viven en Santa Victoria y las que viven del otro lado, que han vivido siempre juntas. De repente alguien puso una frontera, pero... Claro, exacto, que siempre estuvo, pero que no nadie la definió como una frontera en que vos sos de allá, yo soy de acá. Exacto, y en ese sentido, digo, este país y incluso la provincia reconocieron que los derechos de esas personas van a seguir siendo los mismos. Exactamente. Entonces no hay, de la verdad, que seguir dándole allí, insuflando bronca y resentimiento. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Son años preelectorales. Entonces las personas que están de ese lado y que, de acuerdo a lo que el diario El Tribuno dijo, son bolivianos, no son argentinos, no son salteños. Sí, o al revés. Claro, sí, se plantea a veces, allá nos tratan mal y acá... Claro, no van a poder votar en la próxima elección. Claro, bueno, ya por suerte digo, pero esto hay que aclararlo. Todas esas personas que tienen el DNI, el análisis, claro, tienen los mismos derechos, ojo, así como cualquier migrante a venir a este país y también recibir educación y salud. Y si a veces no pasa en Bolivia, verdaderamente tenemos que pensar que Bolivia tendrá que dar las mismas dar las mismas discusiones que se han dado en este país para ser tan igualitario y tan exclusivo como el nuestro, porque verdaderamente tenemos que estar orgullosos de lo que pasa en nuestro país. Verdaderamente, y esto, bueno, lo decimos obviamente hermanándonos en este caso con Bolivia y con todas sus políticas, y sabemos además, me ha tocado el año pasado estar en un congreso sobre descolonización y despatriarcalización muy interesante, donde tuve la suerte de ir representando al INADI, y verdaderamente hay en Argentina muchísima admiración, y verdaderamente al INADI le están preguntando y estamos trabajando en conjunto para avanzar en políticas públicas inclusivas, igual que se ha hecho y se está haciendo en Argentina, ¿no? Han hecho bastante, ¿no? Porque yo lo he visto en algunas publicidades, cuando veo el canal de Bolivia así haciendo zapping, muchas cosas que se han hecho en Argentina, e inclusive muchas cosas que ha hecho el gobernador Urtubey en Salta, que las está repitiendo el gobierno boliviano, Evo Morales. Exactamente, porque de eso se trata, no es ser únicos y auténticos, es verdaderamente poder copiar en el buen sentido las buenas prácticas y las buenas políticas que se generan en los demás países, que es lo que muchas veces hacemos y discutimos, pero acá nos vienen a decir muchas veces de distintos sectores, no, porque en los países en serio. Y ¿quiénes son los países en serio? Claro, todos los demás no podemos de alguna manera tener políticas propias, avanzar. Claro. Obviamente que podemos copiar muchísima de lo que tiene que ver la legislación, de hecho lo hacemos y de hecho la discutimos, la legislación sueca, la legislación canadiense, muchas de las cuestiones también. La ley de medios, por ejemplo, que se discutió, es muy parecida a la ley que tienen en Estados Unidos, y de hecho no tan restrictiva que la que tienen en Estados Unidos. Exactamente, entonces, con las enmiendas y todo. Así es. Para finalizar, me has traído 2 libritos, pero yo te quiero preguntar una cosa. Todo lo sucedido ayer con Psicotaza en Avenida San Martín
para mí fue un acto discriminatorio con el resto de los habitantes de Salta. Bueno, la verdad que sí, a ver, tiene que ver con otros motivos discriminatorios. Nosotros siempre planteamos, nosotros trabajamos con una ley que es la 23.592, que habla sobre la discriminación, pero que la circunscribe a algunos motivos, ¿sí? Esos motivos pueden ser raza, que en realidad es etnia, sí, color de piel, origen, religión, género, diversidad sexual y algunas cuestiones que tienen que ver obviamente con la ideología política, ser parte de algún gremio, etcétera. Es decir, que haya de alguna manera persecución o maltrato y discriminación por pertenecer a algún partido político o a algún gremio. En este sentido, en términos amplios, uno puede decir, sí, hubo discriminación, maltrato para con el resto de la población. Allí coincidimos. En cuanto a la situación maltrato, de discriminación... Me refería más que nada claro, al maltrato. Claro, en cuanto a la situación de discriminación, dentro de lo que la ley 23.592 dice, no entraría como un motivo discriminatorio. Eso digo, pero obviamente que coincido, porque además me tocó también vivenciarlo, estar más de una hora tratando de dar vuelta por la ciudad para llegar. Es claro, y verdaderamente tenemos que encontrar un marco de acuerdo, entendiendo siempre que la protesta es válida, que está dentro pero entender también, porque si no, muchas veces es contraproducente para ellos mismos. Entonces poder entendernos y comprendernos y avisarle a la población con tiempo, para que todos sepamos de qué manera, cómo movernos ese día, en ese momento. Entiendo que es una discusión muchísimo más grande y que a veces si no tiene repercusión, entonces, pero bueno, tenemos que poder encontrarnos, porque si no verdaderamente muchas veces es contraproducente para ellos mismos. Totalmente. Los nombres de estos dos que me dijiste, porque si no, mi otro invitado que también es amigo tuyo. Y no le quiero dejar a Fernando afuera, así es, que además llegó antes que yo, pobre. Tengo En el Camino de la Igualdad, que es un compendio de algunas de las leyes más importantes en cuanto a inclusión y a derechos de los últimos 10 años, que además está con prólogos, por ejemplo, de Zaffaroni. Préstame, porque hacemos un primer plano de esto, que ahí lo va a mostrar Javier. Ahí está. Ahí está. La verdad que es muy interesante porque tiene prólogos de algunos diputados y diputadas nacionales, de Zaffaroni y las leyes comentadas, como te decía. ¡Qué buenísimo! Y luego el Mapa Nacional de la Discriminación, que lo realizamos el año pasado y que verdaderamente es muy interesante, en donde está reflejada la región NOA, porque en cada provincia hicimos convenios y firmamos convenios con las universidades, en este caso la Universidad Nacional de Salta, a través de la Facultad de Humanidades, nos dio una gran mano en realizar 400 encuestas en toda la provincia. Están diferenciadas y verdaderamente ahí está muy bien realizada, para que está representado ahora Antartagal, el interior, capital, así que verdaderamente es una muestra fiel de lo que está sucediendo en cuanto a discriminación, en cuanto a la percepción de la discriminación y en cuanto a cómo las personas se sienten discriminadas, es decir, de recepción de discriminación, verdaderamente, y nos sirve a nosotros, le sirve a la sociedad para saber cuáles son las materias que tenemos en que tenemos que hacernos más fuerte y pensar y verdaderamente tomar conciencia, y al INADI en cómo encarar nuevas políticas públicas para hacernos conocer, para empoderar y visibilizar a esos sectores. Verdaderamente vamos a trabajar fuertemente, sobre todo en algunos sectores que tienen que ver, como te decía, con migrantes, con color de piel, con origen, con pobreza y con también los sectores. Vamos a seguir trabajamos fuertemente, pero con los sectores de la diversidad sexual, porque hay una percepción en la población aún hoy de Salta de subestimar la discriminación por orientación, por diversidad sexual, y verdaderamente tenemos que dejar de subestimarla, porque es muy importante, y tenemos una legislación verdaderamente que va en avanzada en el mundo, ¿no? Y aparte hay que abrir la cabecita para eso. Así es. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias. Te agradezco a vos. Pero ya vamos a estar en contacto, porque me interesa que me vayas comentando cosas del INADI para pasarlas por el programa Las Brujas. Como no, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Bueno, así pasaba Nicolás Hirst, delegado del INADI en Salta. Vamos a la última pausa y después con nosotros, va a estar con nosotros. No, Nicolás ya se va. Fernando. Bueno, yo me equivoco, bueno. Fernando Pequeño Ragone. Es que iba a decirle el apodo que yo le digo, pero no puedo porque no es público. El apodo que yo le digo. Ya volvemos.